avanzamos nosotros para charlar con Verena Boheme, en este caso la interrupción, directora ejecutiva de la Fundación Manos Verdes, que trabaja incluso aquí en Corrientes en materia ambiental. Ella está en Dubái desde el 30 de noviembre por producto de la conferencia de las partes de la convención en el marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, en este COP, denominado COP, por el que se viene trabajando mucho, con el que más de 197 países, entre otras cosas, se han propuesto trabajar de acuerdo a esta temática e ir mitigando el impacto de distintas maneras de llevar adelante distintas prácticas, justamente para tratar de vivir un poquito más en armonía con nuestro medio ambiente. Verena, ¿qué tal? Muy buenos días. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿cómo están? Un gran gusto estar con ustedes. Por favor, el gusto es nuestro. Y bueno, comentanos un poquito, en líneas generales, más o menos, de qué va a estar abordando, qué va a estar tratándose en este COP28, y después vamos a ir adentrándonos un poquito más en la temática también. Sí, justamente, bueno, es la COP28 con casi 100.000 personas participantes de todo el mundo, así que la delegación más grande viene de Brasil. Y bueno, los tres temas grandes de esa conferencia climática son obviamente el tema del financiamiento, cómo financiamos a nivel mundial las acciones para la acción climática, para la adaptación y mitigación al cambio climático, y justamente también el segundo es cómo medimos las ambiciones de cada país, cómo se monitorean las NDC, que son los compromisos justamente de reducción de emisiones de cada país. Y el último es la gran temática acá en el país de los países de Emirates, ¿no? Unidas, justamente de cómo nos despedimos del uso de las energías fósiles, del petróleo y del gas. Así que esos son tres grandes temas, y están acá presentes representantes de organizaciones, de la juventud, de gobiernos nacionales, provinciales, locales. Muchas ciudades están acá presentes. Justamente varios argentinos también fueron invitados por Michael Bloomberg, el ex intendente alcalde de la ciudad de Nueva York, con el objetivo de fortalecer y promover la acción climática desde las ciudades y desde la base, donde está sucediendo también, justamente donde primero pasan las catástrofes naturales, las inundaciones, y donde se requiere siempre el financiamiento. Verena, vos sabés que me llama la atención esto último que mencionás, porque creo que es complejo, porque los países, los Emiratos en este caso, y parte de esa zona del mundo, ha crecido como ha crecido gracias al petróleo y a su utilización. Imagino que esto pone un poquito en tensión y en una discusión que quizás pueda ser un poquito más seria que, por ejemplo, el compromiso de pasar a cambiar a energías al 2030, que es algo que muchos países ya han encarado. Pero puntualmente en el último caso, ¿cómo ves que se pueda dar todo esto teniendo en cuenta la implicancia, insisto, del petróleo en esa región del mundo? Es muy complicado. Admito que acá la gran discusión es como el presidente de la COP es el mismo, es el CEO, el gerente de la empresa estatal de petróleo, que responsable para el 3% de toda la producción de petróleo a nivel mundial. Así que es un tema discutido. Justamente primero intentan hablar de la producción más limpia del petróleo mismo, del gas, así que espero que se mantiene la conexión. Por otro lado, están muy grandes las voces acá desde los pueblos indígenas, desde la juventud, desde las diferentes organizaciones de la sociedad civil, para lograr que también el lobby de pro petróleo y gas se reduzca, y justamente que también se pueda definir un texto incluido en el acuerdo final que se firma al final de esa COP, que es la conferencia de las partes, donde se menciona la intención del phase out, de la despedida del uso de las energías fósiles. No es fácil para nada, gran discusión, pero bueno, se trabaja
en eso. Verena, en este sentido de las grandes discusiones que hay en relación a los países y sus beneficios, también hay un discurso sobre cómo la imposición de los países que ya lograron desarrollarse sobre el subdesarrollo, que su manera de poder avanzar es a través de petróleo, como los Emiratos, o en el caso de Sudamérica, a través de, no sé, minería, megaminería y demás. ¿Cómo ves esta discusión? Esta discusión también está presente fuertemente por parte de países de África, por ejemplo, que también dicen justamente al final del día igual a ellos, por ejemplo, la extracción del gas o del petróleo no les favorece ni el desarrollo local, porque en general estos recursos son extraídos de los países y se llevan a los países justamente del desarrollados, donde están las industrias que lo necesitan. Es una gran discusión también esa temática acá, justamente, pero el primer paso también de lograr también ese fondo de daños y perjuicios también, que justamente se logró un financiamiento para el desarrollo local, ya es un paso que fue hecho. Justo ayer estuve atendiendo una reunión en el pabellón de los alemanes, donde estaban presentes la India, África, y cada uno expuso un poco la opinión sobre la temática de cómo podemos, digamos, desarrollar una transición justa y una transición energética que sea a nivel social también justa, ¿no? Es un tema complejo también que no es tan fácil de definir de hoy al día. Lo vamos a salir porque para los países en África significa un recurso importante, claro, pero hoy en día todavía la mitad de la población en África está sin electricidad. Qué significa, a pesar de que la extracción justamente no es que el petróleo y el gas garantiza también al mismo tiempo el acceso a la electricidad, es lo que se pide, ¿no? Y tampoco significa, si los países venden ese petróleo o gas, que lo llega a la población local. Digamos, eso requiere las políticas, justamente para desarrollar las políticas de una transición justa y una transición energética que favorezca también el desarrollo local y no queda en el bolsillo de pocos. Exactamente, es el gran desafío, ¿no? Porque pienso también, digo, aquí a nivel Latinoamérica, incluso también implica una gran cantidad de recursos hacer esta transición, empezar a pensar en este tipo de políticas que al fin y al cabo terminen beneficiando a todos, digo, no solamente a unos pocos, pero más allá de estas cuestiones puntuales, ¿qué es lo que más le preocupa hoy? Digo, lo puntualizo aquí en Corrientes, teniendo en cuenta la época en la que estamos, y nosotros en pleno julio, cuando en teoría es invierno, aunque no hay mucho invierno, ya teníamos 35 grados. Digo, esto es una realidad que se está dando en distintas partes del mundo, este cambio en la amplitud térmica que estamos viviendo nosotros. Totalmente. Bueno, justo yo viajé por Alemania, por Múnich, y en Múnich el aeropuerto fue cerrado ahora 2 días completos por la nieve. Sí. Tenían nieve increíblemente, digamos, nevadas intensas, con una intensidad que fue muy compleja el viaje para muchos que viajaron a partir de Múnich a Dubái, que es uno de los accesos muy concretos para llegar acá. Así que lo viven en todo el mundo, independiente si es Argentina, Alemania, Grecia, también con los incendios de verano. Así que los eventos climáticos extremos se viven. Y bueno, la gran discusión es también por desinformación de muchas personas que dicen que siempre hubo un cambio climático, pero nunca fue hecho a partir de ese desarrollo humano, justamente con el uso tan creciente y el derroche de los recursos naturales. Eso es algo que justamente la parte de desinformación de la gente que todavía niegan ese cambio climático que existe, o piensan que es una teoría conspirativa, ¿no? Que también viene. Así que por eso me parece importantísimo de difundir datos científicos, datos que son de muchos años de investigación, como del IPCC, justamente del panel intergubernamental internacional de la ciencia, de científicos que trabajan en la temática. Sí, están todos preocupados, y por eso justamente un tema también que se discute acá
es cómo se aplican estos fondos para daños y pérdidas justamente en catástrofes ambientales que sucedan de un día al otro. En el caso de los incendios, para evacuar gente requieren plata, digamos. Sí. Estuvimos con la gente de Canadá hablando justamente sobre la campaña de prevención de incendios que hicimos también en Corrientes, y Canadá tuvo este año la peor época de desastres, digamos, de incendios en toda su historia. Entonces, el costo, por ejemplo, para movilizar la gente, para toda la logística, y es un costo que nadie lo tiene en cuenta, y ahí es la pregunta: ¿quién paga también esa cuenta al final del día, ¿no? Y de dónde vienen, y si este fondo de daños y pérdidas también se puede aplicar para este tipo de casos de catástrofes naturales. Verena, en ese sentido de esto de las teorías conspirativas sobre el cambio climático, ¿ven con preocupación una tendencia política de presidentes electos, más tirando a la derecha, que niegan el cambio climático? ¿Es un tema en la cumbre? Es un tema, justamente la New York Times lo tenía en su edición del domingo pasado, justamente por acusaciones falsas, por informaciones falsas, y justamente las noticias falsas se difunden hoy rápido en las redes. Es un tema que sí preocupa, porque también influye justamente a todas las voces que están participando de la COP y quieren involucrarse en las decisiones que se toman acá y influir. Obviamente hay una lobby también con respecto a eso, a los grandes líderes acá que toman sus decisiones, o al equipo técnico que está justamente trabajando en los textos, que cada día se emiten textos sobre los diferentes artículos del acuerdo, que después al final de la COP se va a escribir. Así que realmente se habla de palabras acá. Verena, en este caso me remonto un poquito a lo que mencionabas, estos datos vinculados a años de investigación. Entiendo que por ahí es muy difícil precisar, pero ¿se tiene más o menos una idea a raíz de qué o cuándo empezó a profundizarse el impacto de las actividades del hombre en todo lo que tiene que ver con la naturaleza? Digo, a partir de los grandes procesos de industrialización, entiendo que viene un poquito por ahí, pero ¿esto se tiene por ahí un poco localizado para entender a partir de cuándo estamos generando este impacto? Bueno, hay curvas que son exponenciales, curvas de crecimiento del uso, tenemos crecimiento de la población mundial, punto uno. Hoy ya somos más de 8.000 millones de personas acá. El uso de los recursos naturales, que hoy ya son casi, 3 planetas, si lo seguimos según la evaluación que nosotros consumimos anualmente. El Earth Overshoot Day, ¿no? El día del sobreconsumo de los recursos naturales cada año, que se mide. Y por otro lado también justamente la parte de incremento de las temperaturas. A partir de los años 2000, justamente ya empezó en los años 80, 90, 92, fue la cumbre en Brasil, la famosa cumbre de cambio climático. Así que se viene trabajando desde los países ya hace mucho más antes, advirtiendo sobre los riesgos de cambio climático. Yo me acuerdo, hasta que en 92 tenía eso en la escuela, trabajando con nuestro profesor en inglés sobre la temática y la problemática del cambio climático. Así que no es un tema que viene de poco, pero la industrialización y ese crecimiento industrial exponencial, más también el crecimiento de las ciudades, así que la urbanización, justo hoy acá en la COP es el día de la urbanización y el transporte, la necesidad de usar más energía, de usar más, electricidad o todas las energías fósiles para nuestra movilidad. Todo eso son, contribuyen al calentamiento global, que hoy el calentamiento en los océanos, de la temperatura, están todos aprobados con datos y son exponenciales.
y esto no se puede negar. Uh-huh. Hoy hay otra concepción, otra relación de cómo nosotros, quizás desde los más jóvenes, nos podemos relacionar con la naturaleza. Digo, se le da más importancia al factor cambio climático, a lo ambiental. Pienso en la figura de influencers que han militado la causa a nivel mundial. Digo, ¿hoy ha cambiado un poquito esa concepción también? Yo creo que sí. Igual en el momento de reducir el consumo, claro, y decir, mira, no voy a hacer este viaje, no voy a hacer tal cosa, ayudar a otra cosa, ahí estamos todos medio difíciles, digamos, hasta nosotros mismos viajando a la COP, es un gasto a nivel de una huella de carbono importante, ¿no? Pero yo creo que la juventud, y hay investigaciones, por ejemplo, en Alemania, que la juventud es mucho más, acá están los colegas de China hablando, así que justamente saludando en el fondo, justamente la juventud creo que está más consciente, pero no es consecuente en sus acciones. Claro. Eso lo hablamos en la LCOI en Corrientes, con los jóvenes presentes, que nadie supo primero cuánto paga por mes en electricidad, cuántos kilovatios hora consume mensualmente, y nadie estaba dispuesto a pagar más para el transporte público si fuese como un transporte a partir de las energías renovables y no con el subsidio nacional que hoy tenemos para el transporte público, que está todo basado en el uso de la nafta, de energías fósiles. Sí. Así que en el momento que nos toca el bolsillo, falta también actuar en consecuencia. Y este es el gran tema también a trabajar en las ciudades, cómo generamos fondos que nos permiten implementar las nuevas tecnologías y justamente cómo podemos financiar los gastos para instalar paneles solares o utilizar alternativas en autos eléctricos o buses eléctricos para la movilidad, ¿no? Así que todo esto tiene un costo que en algún momento nosotros como sociedad que formamos parte del Estado tenemos que también contribuir a eso. Y son discusiones que hay que darlas. Digo, mencionaste a la provincia de Corrientes, ¿cómo viene dándose el trabajo aquí? En esto, por lo que mencionás, asumo hay mucho contacto, mucho focus group, mucha encuesta, dando vuelta ahí con los jóvenes sobre todo, pero ¿cómo viene siendo el trabajo en líneas generales? Bueno, justamente el trabajo es, digamos, importante para que, digamos, el equipo municipal trabaja en su plan de acción climática y ahí volvemos al mismo tema, por eso también estamos acá, cómo conseguimos fondos de inversión que nos permiten comprar nuevas tecnologías, que nos permiten invertir en, por ejemplo, simplemente hablando de los residuos, el residuo sanitario es un costo importantísimo para asumir y hay bancos de desarrollo como el BID o la CAF que están acá presentes con los cuales estamos hablando para ver cómo acceden también ciudades a este tipo de financiamiento, ¿no? No solo a partir del gobierno nacional, sino que quizás alternativas, formas de financiamiento para las ciudades de forma directa para que puedan trabajar más a nivel local. Y en eso, digo, ¿se han puesto algún objetivo en este trabajo en conjunto, por lo menos en un pequeño o mediano plazo? Sí, hemos puesto un objetivo de trabajar justamente un plan de medición y aplicar metodologías y tecnologías que ya existen. Hay unas otras organizaciones como ICLEI con los que están acá presentes, que vienen trabajando con muchos municipios del mundo con una misma metodología. Así que hay propuestas por parte nuestra para ir planificando un plan que no son de 2 años o de 4 años, sino que va a un plan hasta 2030 y 2050, donde apunta también la gran temática de Net Zero, que es para la 2050, ¿no? Y acá la importancia, ¿no, Verena, en este caso, de que esto se transforme en una política de Estado y que se mantenga más allá de la gestión de gobierno. Digo, hoy está una gestión, puede cambiar y que estas políticas se mantengan para que los resultados finalmente puedan llegar a buen puerto. Exactamente, y creo que de eso también se trata un poco la discusión de acá, cómo podemos articular mejor entre gobierno nacional, gobiernos provinciales,
y los gobiernos municipales o digamos el sector privado, ¿no? No para olvidarnos, muchísimas emisiones llegan del sector privado, de la industria, de los servicios, entonces es una gran articulación entre los diferentes actores que es necesario de tener todo claro cuáles son las reglas del juego y cómo, quién coordina y cómo actuamos en conjunto, porque justamente el lema de esta COP es Unite and Act, así que como unir y actuar para que, porque no tenemos el tiempo de inventar cada uno la rueda de vuelta, tenemos que trabajar en conjunto e implementar lo que ya funciona en otros lugares, y este es el gran desafío. Verena, te agradecemos el tiempo, ha sido muy amable y es muy interesante también escucharte y tratar de aprender un poquito de estas cuestiones y de todo lo que se viene realizando. Desde acá te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Verena Boheme, en este caso, charlaba con nosotros, es directora ejecutiva de la Fundación Manos Verdes, que trabaja